¿Te gustan las historias terroríficas? Entonces estás en el lugar adecuado. Suscríbete y vamos al terror. En una noche oscura y tempestuosa, cuando las nubes se arremolinaban sobre el horizonte como si fueran criaturas mitológicas listas para devorar el mundo, un extraño se erguía en la orilla de una carretera desierta. Su figura, envuelta en una capa que absorbía la luz de los faros de los camiones que pasaban, parecía más un espectro que un ser humano. ¿Quién era realmente este viajero solitario que aparecía cada vez que el cielo se desataba en furia? Esta pregunta resonaba en la mente de todos los camioneros que, atraídos por la necesidad de ayudar, habían decidido recogerlo. Sin embargo, todos ellos habían desaparecido sin dejar rastro, dejando solo un eco de misterio y temor entre aquellos que conocían la leyenda de la carretera que serpenteaba hacia las profundidades de la Sierra de Guadarrama. En la pequeña localidad de Navacerrada, donde las montañas se alzaban como guardianes ancestrales, vivía un camionero llamado Iker Ramos. Con su imponente camión de carga amarillo, Iker era conocido por su valentía y su espíritu aventurero. Las historias de su juventud estaban llenas de viajes a través de España, cruzando paisajes deslumbrantes y compartiendo risas con compañeros de ruta. Sin embargo, su sonrisa ocultaba una tristeza profunda. Había perdido a su hermano, Javier, en un accidente automovilístico años atrás, un trauma que todavía lo perseguía en las noches más oscuras. Esa noche, mientras Iker conducía por la carretera cubierta de lluvia, sus pensamientos eran un torbellino de recuerdos. Las gotas golpeaban el parabrisas como si el cielo mismo llorara en consonancia con su dolor. Las luces de su camión iluminaban brevemente el camino, pero cada vez que pasaba por el mismo lugar, sentía una extraña presencia, como si algo lo estuviera observando desde la penumbra. Era un sentimiento inquietante que lo empujaba a mirar por el espejo retrovisor con más frecuencia de lo habitual. Sin embargo, había una parte de él que estaba ansiosa por encontrar respuestas a lo desconocido. Iker recordaba las advertencias de sus colegas. Algunos hablaban en susurros sobre el extraño que se aparecía en medio de las tormentas, un hombre que, al parecer, tenía el poder de atraer a los camioneros hacia la oscuridad. «Nunca lo recojas», le había dicho su amigo Pablo, con los ojos tan abiertos como platos. «Nadie vuelve de ese viaje». Pero la curiosidad y la necesidad de redención en el alma de Iker eran más fuertes que el miedo. La imagen de su hermano, sonriendo mientras conducía por los campos dorados de Castilla, lo impulsaba a seguir adelante, a enfrentar lo que fuese que aguardara en la carretera. Tan pronto como la tormenta arreciaba, un relámpago iluminó el camino, y en ese instante fugaz, Iker vio la figura del extraño. Se detuvo, conflictuado entre el deber de ayudar a un ser humano y el instinto de preservarse. La lluvia caía con fuerza y el viento ululaba como si las montañas estuvieran advirtiéndole de un peligro inminente. Pero el deseo de salvar a alguien, de redimirse por la pérdida de su hermano, lo empujó a abrir la puerta del camión. «¿Necesitas ayuda?», preguntó, su voz apenas audible sobre el rugido de la tormenta. El extraño se acercó, sus ojos brillando con una luz sobrenatural. «Gracias por detenerte», dijo con una voz suave que parecía resonar en el aire cargado de electricidad. «He estado esperando a alguien como tú». Las palabras del extraño resonaron en la mente de Iker, despertando una mezcla de esperanza y desconfianza. ¿Qué significaban realmente? ¿Por qué había estado esperando? La atmósfera se volvió pesada, como si la misma carretera estuviera conteniendo la respiración. A medida que Iker lo miraba, una sensación de inquietud lo envolvió. Algo en la manera en que el extraño se movía, casi como si flotara, le hizo recordar historias de seres míticos que habitaban en los rincones oscuros de la imaginación.
La niebla que se alzaba a su alrededor parecía danzar con una vida propia, y el aire se llenó de un aroma a tierra mojada y misterio. Sin embargo, Iker no podía dejar que el miedo lo dominara. Su corazón latía con fuerza mientras recordaba a Javier, su risa y su espíritu indomable. La necesidad de comprender lo que había sucedido lo empujó a continuar. La carretera, con sus giros y desvíos, se convirtió en un laberinto de decisiones y el extraño en un guía hacia un destino desconocido. Pero, a medida que la tormenta rugía con más fuerza y el tiempo se desvanecía, Iker comenzó a darse cuenta de que, quizás, no solo estaba recogiendo a un extraño, sino que también se estaba adentrando en un abismo del que podría no regresar. Pero cuando la noche cayó por completo, algo inexplicable ocurrió. Iker, con la mente en un torbellino de emociones, invitó al extraño a subirse a su camión. La figura se deslizó hacia el asiento del copiloto como si el aire a su alrededor se espesara y la puerta se cerró con un golpe sordo que resonó en la noche. El silencio que siguió fue abrumador, solo interrumpido por el sonido de la lluvia y el motor del camión que rugía en la oscuridad. ¿A dónde te diriges?, preguntó Iker, tratando de mantener la voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. El extraño lo miró con una intensidad que parecía atravesarlo, como si pudiera ver hasta el fondo de su alma. A un lugar donde las verdades ocultas se revelan. Pero primero debemos atravesar el bosque, respondió, señalando hacia la carretera que se adentraba entre los árboles, oscura y misteriosa. Iker sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había escuchado historias sobre el bosque que bordeaba la carretera, un lugar donde la lógica se desvanecía y donde muchos habían desaparecido. Sin embargo, el deseo de entender lo que había perdido lo empujó a continuar. ¿Por qué a través del bosque?, preguntó, intentando descubrir algo más sobre su misterioso pasajero. Porque ahí es donde los ecos del pasado resuenan con más fuerza. Ahí es donde podrás encontrar lo que buscas, dijo el extraño, su voz un susurro casi hipnótico. Iker, atrapado entre el miedo y la curiosidad, decidió seguir adelante. La carretera se tornó más angosta, rodeada de altos árboles que parecían cerrar el paso, como si el bosque mismo estuviera tratando de proteger un secreto antiguo. A medida que avanzaban, el ambiente se volvía cada vez más opresivo. Iker no podía sacudirse la sensación de estar siendo observado. De repente, un fuerte golpe resonó en el costado del camión, como si algo hubiera chocado contra él. Iker se sobresaltó y miró de reojo al extraño, pero este mantenía su mirada fija hacia adelante, como si nada hubiera ocurrido. ¿Qué fue eso?, preguntó Iker con la voz temblorosa. Son solo sombras, respondió el extraño con un tono de desprecio, como si hablara de algo trivial. No te preocupes por ellas. Son ecos de aquellos que no encontraron su camino de regreso. La declaración hizo que el corazón de Iker se hundiera. ¿Ecos? ¿De quiénes? La angustia se apoderó de él, pero no podía detenerse. Su hermano, su pérdida, lo mantenía en movimiento. Fue entonces que Iker recordó a sus amigos, los camioneros que habían desaparecido. La advertencia de Pablo resonó en su mente. Nadie vuelve de ese viaje. Era un recordatorio constante, como una sombra que lo seguía. Pero la necesidad de enfrentar su dolor era más fuerte que su miedo. Así que continuó, aunque cada vez que miraba por el espejo retrovisor, el bosque parecía acercarse más, como si estuviera vivo. En la penumbra, el extraño comenzó a hablarle sobre el bosque. Este lugar es un umbral entre dos mundos. Aquí, los vivos y los muertos se cruzan. Muchos vienen en busca de respuestas, pero solo unos pocos regresan, dijo, con una voz que resonaba con un eco antiguo. Iker sintió que su piel se erizaba al escuchar esas palabras.
Fue en ese momento que algo se movió entre los árboles, un destello fugaz que hizo que Iker se detuviera en seco. «¿Viste eso?», exclamó, su voz llena de pánico. Pero cuando miró hacia el lado, no había nada. «Solo son ilusiones, Iker», dijo el extraño, pero en su tono había una advertencia implícita. No todos los que buscan respuestas están listos para recibirlas. Iker, sintiéndose atrapado en un laberinto de dudas y temores, siguió conduciendo. La carretera se volvía cada vez más angosta y el ambiente parecía volverse más pesado. En un giro repentino, la lluvia cesó y un silencio inquietante se apoderó del lugar. La oscuridad era total y las luces del camión apenas lograban penetrar la negrura. Fue entonces que Iker escuchó un susurro, un eco lejano que parecía venir del bosque. «Javier», murmuró, sintiendo que el nombre de su hermano resonaba en su interior. La voz era suave, casi familiar, pero al mismo tiempo distante. No puede ser», se dijo a sí mismo, con la esperanza y el miedo entrelazados en su pecho. «No puede ser él. ¿A quién buscas?», preguntó el extraño, su mirada fija en Iker. «¿Buscas respuestas o solo deseas escuchar lo que ya sabes en tu corazón?» Iker sintió que el aire se volvía pesado y la pregunta lo atravesó como un rayo. No solo buscaba respuestas sobre su hermano, sino también sobre sí mismo, su culpa, su dolor. «Solo quiero entender», respondió, sintiendo que las lágrimas comenzaban a brotar en sus ojos. «Entonces, prepárate», dijo el extraño, inclinándose hacia adelante, «porque lo que está por venir no es solo un viaje a través del bosque, sino a través de tu propio ser. Cada sombra que veas, cada susurro que escuches, será una prueba de tu voluntad de enfrentar la verdad». En ese momento, Iker vio una figura a lo lejos, en el borde del camino, una sombra que parecía moverse con una gracia inquietante. Era otra persona, un hombre de aspecto desgastado y ojos tristes, que miraba fijamente al camión. Iker sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquel hombre era conocido, había visto su rostro en las historias de otros camioneros desaparecidos. «¿Quién es él?», preguntó, temiendo la respuesta. «Ese es Raúl», dijo el extraño sin apartar la vista del hombre. «Un alma perdida como tantos otros. Vino aquí buscando a un ser querido y nunca volvió». Iker sintió un nudo en el estómago. El miedo lo invadió y la realidad de su situación comenzó a hundirse en su mente. ¿Era él también un alma perdida? El hombre comenzó a acercarse al camión y Iker sintió que el tiempo se detenía. La tristeza en sus ojos era palpable y por un instante Iker sintió que podía entender su dolor. «¡Ayúdame!», gritó Raúl, extendiendo la mano hacia él. «No te detengas, no mires atrás». Fue entonces cuando Iker se dio cuenta de que el extraño a su lado comenzaba a desvanecerse como si la neblina del bosque lo estuviera reclamando. «No te vayas», exclamó Iker, pero el extraño sonrió, sus ojos brillando con una luz extraña. «La decisión es tuya, Iker. Enfrenta tu pasado o sigue adelante, pero recuerda, en esta carretera cada elección tiene un precio». Con el corazón dividido entre el deber de ayudar a Raúl y la necesidad de enfrentar su propio duelo, Iker se encontró ante una encrucijada. La tormenta había pasado, pero la verdadera tempestad estaba por comenzar. ¿Escucharía el eco de su hermano en el susurro del bosque o se perdería en la búsqueda de respuestas que podrían destruirlo? La carretera, con su enigma y su dolor, lo aguardaba. Y el tiempo, al parecer, se había detenido. Iker, paralizado en su asiento, sintió el peso de la decisión aplastándolo. Raúl seguía acercándose, su rostro una mezcla de desesperación y anhelo. El extraño, ahora casi completamente etéreo, se desvanecía en la penumbra del camión, pero su voz aún resonaba en la mente de Iker. «No mires atrás». La advertencia se repetía en su mente, pero el grito de Raúl lo mantenía atado a la realidad.
Ayúdame, Iker. No dejes que esta oscuridad me consuma. El tono de Raúl era un lamento que atravesaba el corazón de Iker. Pero, ¿cómo podía ayudar a alguien que ya estaba perdido? La figura de Raúl se desdibujaba con cada segundo que pasaba y el susurro del bosque parecía volverse más fuerte, llamándolo a dar un paso hacia el abismo. Mientras el miedo y la compasión se debatían en su interior, Iker recordó a su hermano, Javier. La última vez que lo había visto, había una discusión acerca de la vida, los caminos que cada uno había decidido tomar. «No te pierdas en el camino, Iker», había dicho Javier con una seriedad que Iker había ignorado. «El bosque no perdona, y hay cosas que no podemos deshacer». La imagen de su hermano lo golpeó con fuerza, y Iker sintió que su corazón se encogía. «¿Dónde estás, Javier?», murmuró, casi en un susurro. Raúl, al oír el nombre, se detuvo en seco. Sus ojos se iluminaban con un destello de reconocimiento. «Javier, ¿lo conoces? Él está aquí. Él puede ayudarnos». La voz de Raúl se tornó frenética y Iker sintió que el aire se volvía pesado, como si un nuevo peso se añadiera a su ya agobiada conciencia. «Javier», repitió, la incredulidad mezclándose con un atisbo de esperanza. «¿Cómo sabes de él?». La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera detenerse. Raúl, con su mirada ansiosa, parecía querer responder, pero de repente el bosque pareció cobrar vida. Un susurro casi ensordecedor llenó el aire. Las sombras de los árboles se movían como si tuvieran voluntad propia, y la atmósfera se volvió opresiva. «Detente, por favor, no mires atrás», insistió el extraño. Ahora un mero susurro en la brisa que corría. Pero Iker sintió que un hilo de locura comenzaba a tejerse en su mente. ¿Era esto un sueño? ¿Una alucinación provocada por la desesperación? La realidad se desdibujaba y cada eco del bosque parecía burlarse de él. «Iker», la voz de Raúl lo sacó de su trance. «Él está aquí, no lo dejes ir». Con un impulso, Iker giró la cabeza, buscando por los alrededores, pero el bosque era solo sombras, una oscuridad impenetrable. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, algo comenzó a despertar. Fue entonces que la realidad se hizo añicos. Un grito desgarrador resonó en la distancia, un sonido que hizo que la piel de Iker se erizara. «¡Javier!», gritó sin pensar. La voz que había llamado a su hermano era un eco de su propia angustia, y en ese instante comprendió que el bosque no solo guardaba secretos, también era un espejo de sus propios temores. «¿Qué es esto?», Iker se preguntó, sintiendo que la locura comenzaba a infiltrarse en su mente. Cada sombra parecía representar un fragmento de su pasado, recuerdos que había intentado enterrar. «¿Qué está pasando aquí?». Su voz tembló y la angustia se apoderó de él. «Cada sombra, cada susurro es un recuerdo», explicó el extraño, ahora casi completamente desvanecido. «Todos ellos te están buscando a ti, Iker. El bosque es un lugar donde los secretos emergen, donde las verdades son reveladas. Y tú, querido amigo, tienes más verdades de las que imaginas». En ese momento Iker se sintió vulnerado. La revelación lo golpeó como una ola, haciendo que su mente girara. ¿Cuáles eran esas verdades? Se sintió atrapado en una red de recuerdos que no podía desenredar. La figura de Raúl se desvanecía, pero su grito seguía resonando en el aire, un eco de su propia traición. «¿Qué me estás diciendo?», preguntó, su voz apenas un hilo. «¿Qué es lo que tengo que enfrentar?». La presión en su pecho aumentaba y una oleada de pánico lo invadió cuando comenzó a recordar. La imagen de Javier apareció en su mente, riendo, jugando, pero también sufriendo. Recordó la última charla, la preocupación en los ojos de su hermano cuando le había advertido sobre el bosque, sobre la ruta que habían tomado. La culpa lo atravesó como un cuchillo. Había ignorado las advertencias. Había permitido que su hermano se adentrara en esa oscuridad. «¡Iker!», gritó Raúl nuevamente.
su voz resonando con una urgencia desesperada. «Tienes que decidir. No podemos quedarnos aquí». Pero Iker ya no sabía si la decisión era sobre ayudar a Raúl o enfrentar su propio miedo. La locura se apoderaba de su mente y las sombras comenzaron a moverse, danzando a su alrededor. «¿Qué quieres de mí?», exclamó, sintiendo que la desesperación lo consumía. «¿Por qué no puedo entender?». La voz de Raúl se tornó en un lamento, y con cada palabra, Iker sintió que su cordura se desvanecía. El bosque lo estaba reclamando, y cada sombra parecía burlarse de su incapacidad para enfrentar su pasado. «Porque no solo estás buscando a Javier, Iker», dijo el extraño, su voz resonando en la oscuridad. «Estás buscando redención, y a veces enfrentar la verdad es más doloroso que permanecer en la ignorancia». Iker sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. La figura de Raúl se desdibujaba por completo, y en su lugar una visión de su hermano surgió de la neblina. Javier apareció como un espectro, una imagen de lo que había perdido. El rostro de Javier mostraba tristeza, pero también comprensión. «No te sientas culpable, hermano», dijo la figura con una voz suave, una voz que resonaba en su corazón. «No», Iker gritó, sintiendo que la locura lo abrazaba. «No puede ser real». La desesperación lo inundó, y las sombras del bosque comenzaron a cerrarse alrededor de él, como si quisieran engullirlo. «¿Estás listo para enfrentar la verdad, Iker?», preguntó la imagen de Javier, su rostro sereno, pero con una profunda tristeza en sus ojos. Iker sintió que el mundo se desvanecía, y la pregunta resonó en su mente como un eco interminable. La oscuridad del bosque lo rodeaba, y en ese instante comprendió que su viaje apenas comenzaba. Sería capaz de enfrentar no solo la pérdida de su hermano, sino también los secretos que había mantenido enterrados en lo más profundo de su ser. Cada sombra, cada susurro, lo empujaba hacia una verdad que aún no estaba listo para descubrir. Iker se dio cuenta de que la oscuridad no solo estaba fuera, sino dentro de él, y la decisión que debía tomar podría cambiarlo para siempre. El viaje por el bosque apenas comenzaba, y lo que encontraría en su interior podría ser más aterrador que cualquier sombra que acechara en la oscuridad. Pero debía avanzar, debía enfrentarse a su pasado, y solo así podría encontrar la paz que tanto anhelaba. Las sombras lo esperaban, y con cada paso Iker sabía que el verdadero desafío estaba por llegar. Iker sentía que su corazón latía como un tambor desbocado, cada golpe resonando en su pecho con la fuerza de una tormenta. La imagen de su hermano, Javier, se mantenía firme en su mente, pero a la vez se desvanecía en la oscuridad del bosque que lo rodeaba. Era como si el bosque mismo se alimentara de su confusión y su dolor, y cada sombra se retorcía en un eco de sus propios miedos. Raúl había quedado en un rincón de su conciencia, un grito apagado que apenas lograba atravesar la neblina de su angustia. Sin embargo, Iker sabía que la desesperación de su amigo también era parte de la prueba que debía enfrentar. Tenía que decidir: avanzar hacia la verdad o permitir que la oscuridad lo consumiera por completo. ¡Iker! La voz de Javier resonó con una claridad que cortó el aire, y Iker sintió que su interior se retorcía. La figura de su hermano estaba ahora más cerca, como un faro en la tormenta. «No tengas miedo. Estoy aquí, pero debes ser valiente. El bosque no busca destruirte, busca liberarte». Esa palabra, liberarte, caló hondo en él. Iker había estado atrapado en su propio laberinto de culpa y miedo durante demasiado tiempo. Miró a su alrededor, observando las sombras que danzaban a su alrededor, sintiendo cómo se retorcían en una sinfonía de dolor y anhelo. Eran ecos de su pasado, recuerdos que había intentado enterrar, pero que ahora surgían con una intensidad devastadora. «¿Liberarme de qué?», preguntó, su voz temblante, como si cada palabra fuera un intento de aferrarse a la cordura. «De la culpa, de la tristeza, de la oscuridad que me rodea».
La desesperación se apoderaba de él, y Iker sintió que el abismo se acercaba, pero la mirada de Javier lo anclaba. «No puedo hacerlo solo». «No estás solo, hermano», dijo Javier, alargando la mano hacia él. «Siempre estaré contigo, pero debes dar el primer paso. Tienes que enfrentar a aquellos que te han hecho daño y a los que has herido en el camino. La verdad es dolorosa, pero es el único camino hacia la redención». Iker sintió que sus pies se movían sin que él lo decidiera. Se acercó a la figura de su hermano y con cada paso el bosque pareció retroceder, como si la oscuridad misma temiera el poder de la verdad. «¿Qué debo hacer?», preguntó, sintiendo la presión en su pecho aumentar. «Debes confrontar a Raúl, a ti mismo y a las sombras que has alimentado con tu silencio», respondió Javier con firmeza. «Acepta lo que has hecho y lo que no has podido hacer. Solo así podrás liberar a Raúl de su tormento y a su vez liberarte a ti mismo». El eco de las palabras de Javier resonó en su mente, y Iker sintió que la fuerza del destino lo empujaba hacia adelante. Sin embargo, el camino no estaba exento de obstáculos. Las sombras comenzaron a moverse más rápidamente, formando figuras que parecían querer ahogarlo en su desesperación. Iker se detuvo, sintiendo la presión de la oscuridad y de sus propios demonios. «¡Raúl!», gritó, su voz resonando como un trueno en la penumbra. «Enfrentémoslo juntos. No estás solo». El llamado surgió de su interior y con cada palabra la figura de Raúl pareció cobrar vida nuevamente, emergiendo de la bruma. «Iker». La voz de Raúl era un lamento, pero también una súplica. «Ayúdame, no puedo salir de aquí». La desesperación en su rostro era palpable y Iker sintió que la decisión lo aplastaba nuevamente. Sin embargo, ya no podía permitir que el miedo lo controlara. «Estamos juntos en esto», exclamó acercándose a Raúl. «Debemos enfrentar lo que nos ha mantenido prisioneros. Te prometo que no te dejaré caer». Las sombras se agolpaban a su alrededor, pero Iker sentía que la luz comenzaba a brillar en su interior, desafiando la oscuridad. «¿Por qué no puedo recordar?». La voz de Raúl era ahora un susurro quebrado. «¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Por qué estamos aquí?». Iker sintió que el peso de la verdad lo abrumaba, pero en ese momento algo dentro de él se activó. Era el momento decisivo, el clímax de su lucha. «Porque debemos enfrentar nuestros errores», gritó Iker, su voz resonando como un eco en el bosque. «No podemos seguir huyendo de nuestro pasado, ya no más». La exclamación pareció romper el hechizo y las sombras comenzaron a distorsionarse, como si su poder estuviera disminuyendo ante la fuerza de su determinación. La figura de Javier sonrió desde la distancia, pero Iker sabía que su pasado lo estaba acechando. «Raúl, recuerda». La voz de Iker era firme, un ancla en medio de la tempestad. «Debemos recordar lo que pasó, no para atormentarnos, sino para liberarnos. Eres más fuerte de lo que crees». Las sombras se arremolinaban, pero Iker comenzó a ver destellos de luz en medio de la oscuridad. Raúl lo miró con una mezcla de temor y esperanza, y en ese instante Iker sintió que la conexión entre ellos se fortalecía. «Recuerda, Raúl, recuerda lo que hemos perdido y lo que hemos luchado». El aire vibraba con una energía palpable y las figuras en las sombras comenzaron a tomar forma. Eran momentos de alegría, tristeza y dolor, pero también de amor y redención. Iker sintió que los recuerdos lo envolvían y en ese instante comprendió que el bosque no era solo un lugar de tormento, sino también un lugar de sanación. «Juntos, Raúl», gritó, extendiendo su mano hacia su amigo. «No dejemos que las sombras nos atrapen, enfrentemos esto juntos». Las figuras de sus recuerdos comenzaron a girar a su alrededor, iluminando la oscuridad con su presencia. La luz se intensificó y Iker pudo ver el rostro de Javier lleno de orgullo y amor. «Es hora de que ambos se enfrenten a su pasado», dijo su hermano, su voz resonando con fuerza.
No hay redención sin verdad. Con ese impulso, Raúl extendió su mano hacia Iker, y en ese momento ambos sintieron que la oscuridad comenzaba a desvanecerse, como si su unión pudiera romper el hechizo que los mantenía cautivos. La lucha física y emocional se intensificaba, y el aire vibraba con la tensión del momento decisivo. «¡No estás solo, hermano!», gritó Iker, su voz resonando en el aire. «Nunca lo has estado». Así, enfrentando las sombras de su pasado, Iker y Raúl se unieron en su lucha por la verdad, dispuestos a desentrañar los secretos que el bosque guardaba celosamente. La confrontación final estaba a punto de comenzar, y con cada segundo que pasaba, el destino de ambos pendía de un hilo. Iker y Raúl se unieron, sus manos entrelazadas, formando un frente contra las sombras que los acosaban. Con cada paso que daban hacia adelante, el bosque parecía retorcerse como si intentara replegarse ante su determinación. Las imágenes de su pasado se agolpaban ante ellos, recordándoles los errores cometidos y las cicatrices que aún llevaban dentro. Las sombras comenzaron a girar a su alrededor, transformándose en figuras del pasado, risas perdidas, promesas no cumplidas y momentos de traición. Era un desfile de recuerdos que les obligaba a confrontar sus demonios. Sin embargo, la luz que emanaba de su unión les proporcionaba la fortaleza necesaria para avanzar. «¡Recuerda lo que somos!», exclamó Iker, sintiendo cómo la energía se intensificaba a su alrededor. «No dejaremos que el miedo nos controle más». Las sombras titubearon ante su grito, pero no se desvanecieron. Aún había trabajo por hacer. Yo recuerdo», gritó Raúl, su voz temblando entre el pánico y la esperanza. «Recuerdo la noche del accidente. Recuerdo que tú estabas allí y que no pude salvar a...» Su voz se quebró y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. «Lo siento tanto, Iker». «No es tu culpa, Raúl», Iker lo instó, sintiendo el peso de la culpa que había cargado durante tanto tiempo. «Ambos hicimos lo que pudimos. Ahora juntos podemos darle sentido a todo esto». La luz que emanaba de ellos creció y las sombras comenzaron a disiparse, pero no sin dejar marcas en sus almas. Con un grito unificado, los dos amigos avanzaron, enfrentando las formas nebulosas que representaban su dolor. Las sombras comenzaron a desmoronarse, como si su luz las consumiera, pero en el último instante, una figura oscura emergió del fondo, más imponente que las demás. Era la representación de su culpa compartida, un monstruo que les recordaba lo que habían perdido. «¡No!», Iker gritó con toda su fuerza, sintiendo que el miedo se apoderaba de él. «No puedes controlar nuestras vidas, no más». La figura se abalanzó sobre ellos y en ese momento la luz brilló con tal intensidad que los envolvió por completo. Iker y Raúl sintieron un dolor agudo, como si cada grano de culpa se estuviera desintegrando. De repente todo se detuvo. El bosque se quedó en silencio y la luz se desvaneció. Iker cayó de rodillas, agotado, mientras las sombras finalmente se desmoronaban en un torbellino de fragmentos oscuros que se desvanecieron en el aire. Raúl, tambaleándose, se dejó caer a su lado, ambos respirando con dificultad. «Lo hicimos», murmuró Raúl, su voz un susurro. «Pero, ¿a qué costo?». Iker miró a su alrededor. El bosque había cambiado, el ambiente era más ligero, pero las cicatrices en su interior seguían latiendo. La victoria había llegado, pero no sin dejar marcas profundas. Ambos sintieron el peso de su experiencia. Iker miró a Raúl, notando la tristeza y la confusión en su rostro. «Estamos vivos, hermano, y eso es lo que importa. Pero debemos enfrentarnos a las consecuencias de lo que hemos hecho y no hecho». Mientras se incorporaban, Iker sintió que algo en su interior había cambiado. La lucha contra sus sombras no había terminado, pero al menos ahora sabía que no estaba solo. Sin embargo,
Las últimas palabras de Javier resonaban en su mente. No hay redención sin verdad. La imagen de su hermano se desvaneció, y aunque había encontrado un camino hacia la luz, no podía deshacerse de la sensación de que aún había secretos por descubrir. Un susurro en su mente le decía que esta batalla era solo el comienzo de algo mucho más grande. ¿Y ahora qué?, preguntó Raúl, mirando a Iker con ojos llenos de incertidumbre. ¿Qué hacemos con todo esto? Iker sabía que debían regresar, enfrentarse a su realidad y a aquellos que habían quedado atrás. Debemos hablar con los demás, enfrentar las verdades que hemos estado evitando, respondió Iker con determinación, sintiendo que la resolución era una parte esencial del proceso. No podemos seguir huyendo. Es hora de que todos conozcan la verdad. Mientras se adentraban de nuevo en el bosque, Iker sintió una extraña sensación de que algo los observaba. Una sombra se movió entre los árboles, un recordatorio de que los ecos del pasado podían volver a acecharlos. ¿Viste eso?, preguntó Raúl, sus ojos abriéndose de par en par. Sí. Iker frunció el ceño, sintiendo una inquietud recorrer su espalda. Parece que no hemos terminado aquí. La sensación de que algo más estaba en juego, algo que no podían comprender del todo, se cernía sobre ellos como un manto oscuro. Al salir del bosque, la luz del día les dio la bienvenida, pero Iker sabía que la batalla por la verdad apenas comenzaba. Las decisiones que habían tomado tendrían repercusiones no solo para ellos, sino también para aquellos que habían estado a su alrededor. Los rostros de sus amigos y familiares aparecieron en su mente, cada uno con sus propias luchas y secretos. La liberación de Raúl no solo afectaría su vida, sino que también abriría viejas heridas en quienes los rodeaban. Iker sintió que la carga de la verdad era pesada, pero necesaria. Debemos estar preparados para lo que venga, dijo Iker, mirando a Raúl. La verdad puede ser liberadora, pero también puede herir. No todos estarán listos para escuchar. Raúl asintió, comprendiendo la profundidad de sus palabras. Mientras caminaban hacia la luz del día, Iker sintió que el destino les deparaba nuevas pruebas. La promesa de la verdad estaba a la vista, pero el misterio del bosque y sus sombras aún no había sido completamente resuelto. Había algo acechando en la penumbra, esperando el momento adecuado para regresar. Iker y Raúl sabían que su historia no había terminado. Más bien, estaba a punto de transformarse en algo más grande. Había nuevos caminos por explorar y misterios que descubrir. La lucha por la redención había comenzado y con ella la esperanza de un futuro diferente. Mientras se alejaban del bosque, una sombra se deslizó entre los árboles, susurrando promesas de secretos aún por desvelar. Iker miró hacia atrás una última vez, sintiendo que el ciclo estaba lejos de concluir. El eco de su pasado resonaba en el viento, y con cada paso, el camino hacia la verdad se abría ante ellos, lleno de posibilidades y desafíos por venir. Iker y Raúl, tras salir del bosque, se sintieron abrumados por la luz del día, pero un nuevo sentido de propósito se había encendido en su interior. Mientras caminaban, Iker comenzó a notar algo peculiar. Su conexión con Raúl parecía resonar más allá de lo físico, como si una energía vital fluyera entre ellos, alimentando su determinación y coraje. ¿Te sientes diferente?, preguntó Iker, su voz temblorosa con la mezcla de miedo y asombro. Raúl asintió lentamente, sintiendo que algo había cambiado profundamente en ellos. Ambos recordaron las sombras que habían enfrentado. Eran más que meras proyecciones de sus miedos, eran los ecos de una oscuridad que había estado esperando ser liberada. Iker cerró los ojos un momento y permitió que esa energía que sentía se manifestara. Un brillo azulado comenzó a emanar de sus manos entrelazadas, como si la luz de su unión hubiera encontrado una forma tangible de expresión. Raúl, creo que podemos usar esto. Podemos enfrentarnos a lo que venga y tal vez
tal vez incluso cambiar el rumbo de nuestras vidas, dijo Iker, sintiendo cómo la luz crecía en intensidad. La idea de dominar su destino con esa fuerza sobrenatural les llenó de una renovada esperanza. Pero, ¿y si nos consume? ¿Y si perdemos el control? Raúl cuestionó, sintiendo tanto miedo como curiosidad. Sin embargo, la determinación de Iker era contagiosa. No lo haremos. Esta es nuestra oportunidad de reescribir nuestra historia. Podemos enfrentar a nuestros demonios, no solo para nosotros, sino para todos los que han sido tocados por nuestra carga, respondió Iker, su voz resonando con una firmeza que no había sentido antes. Con cada paso que daban, la luz se amplificaba, iluminando el camino frente a ellos. Las sombras comenzaron a moverse, intentando acercarse, pero la energía de Iker y Raúl las repelía, como un escudo brillante. La conexión entre ellos se tornó palpable, una fuerza que parecía desafiar la lógica misma. ¡Aguanta!, gritó Raúl, levantando su otra mano y sintiendo cómo la luz envolvía el entorno. En un instante, una onda de energía se expandió hacia el bosque, disipando las sombras que intentaban acecharlos. En su lugar, flores y luces comenzaron a brotar, un renacer de vida que nunca habían imaginado. La figura oscura que había surgido antes se desvaneció en un destello de luz, dejando atrás un vacío de paz. Iker y Raúl se miraron, sorprendidos por el poder que habían desatado. Habían dominado esa fuerza sobrenatural y con ello habían alterado su destino. «¡Lo logramos!», exclamó Raúl, una mezcla de incredulidad y alegría en su rostro. «Hemos cambiado el juego», pero en su interior, Iker sabía que esto era solo el comienzo. Su victoria sobre las sombras traía consigo una nueva responsabilidad. La luz que ahora llevaban debía ser compartida, debía guiar a otros. Mientras se alejaban del bosque, sintieron que el futuro se desplegaba ante ellos, lleno de posibilidades. La batalla por la verdad y la redención no había terminado, pero ahora tenían las herramientas para enfrentarse a lo que viniera. La sombra que había acechado desde el bosque jamás se desvanecería por completo, pero Iker y Raúl habían aprendido a dominar su propia luz. La conexión entre ellos había creado algo más que amistad. Habían forjado un vínculo capaz de desafiar incluso las fuerzas más oscuras. Con un último vistazo hacia el bosque, Iker sintió que su viaje apenas comenzaba. La promesa de nuevas aventuras y desafíos les aguardaba, así como la certeza de que juntos podrían enfrentar cualquier sombra que apareciera en su camino. Si te ha gustado esta historia, no olvides dar like y suscribirte al canal para más relatos como este. Comparte con tus amigos para que también puedan embarcarse en esta aventura llena de misterio. Déjanos un comentario abajo contando cuál fue tu parte favorita o qué tipo de final te gustaría ver en una futura historia.